oración. Vamos a poner en las manos del Señor este estudio para continuar y culminar en nuestro próximo domingo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por este privilegio que tenemos de primeramente despertar, de llegar a tu casa, de ser considerados en la lista de aquellos que van a recibir tu palabra, que van a ser ministrados a través de tu Espíritu Santo en medio de la congregación. Gracias por considerarnos. Gracias porque aún sin merecerlo, Señor, podemos estar aquí. Gracias, Padre. Reconocemos que necesitamos de ti y por lo tanto, Señor, venimos con todo nuestro corazón a aprender, a llenarnos de ti y a pedirte, Padre, que el día de hoy abras nuestro entendimiento, nos des esa capacidad para escuchar y entender, nos ayudes a discernir, a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es edificante y lo que no edifica. Y danos, Señor, esa unción magisterial para poder, Señor, recibir tu palabra, enseñar tu palabra, entender tu palabra en el nombre de Jesús. Permite que en esta mañana podamos ser instruidos y nuestros criterios doctrinales puedan ser unificados en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias porque nos escuchas, porque estás aquí y porque sin duda has dispuesto, Señor, que nosotros podamos ser ministrados, enseñados a través de tu palabra. Gracias, hermoso Dios, recibe toda la gloria. Te pedimos que traigas con bien a aquellos hermanos que vienen en camino, que permitas que lleguen lo más pronto posible y que todos lleguen bien. Y permite, Dios, que esta enseñanza pueda llevarse a la práctica. Esa es una de aquellas que no solo es un tema teórico, sino es algo que tenemos que practicar, que poner por obra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta lección, de este tema que se llama Abriendo los cielos. Específicamente hablamos de la oración, pero con este enfoque de cómo los cielos se abren cuando nosotros oramos. La vez pasada les puse este pequeño esquema en donde simplemente es una definición de las palabras griegas que comúnmente se utilizan en el Nuevo Testamento para hablar de la oración. Hablamos de la acción de gracias, la petición, la súplica, el ruego, el clamor, la intercesión y los gemidos. Esto nada más para ponerlo como contexto. Decíamos dos cosas bien importantes. Una, que todo parte desde la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Si nosotros no consideramos esa posición, pensaremos que vamos a ser escuchados por otra cosa, por la elaboración de nuestra estructura gramatical de la oración, por las palabras que mencionemos, o por nuestra bondad, que esa es la peor, ¿no? En cambio, si nosotros consideramos que podemos ser escuchados por nuestra posición, entonces eso radica. Vimos la vez pasada que nuestra posición parte de que tenemos la naturaleza divina, que el Señor nos ha hecho participar de la naturaleza divina. Recuerda cuando Sansón perdió su capacidad física, su fuerza, y ya no se pudo librar de la mano de los filisteos, cuando fácilmente se podía librar de ellos, porque rompió su relación con Dios. ¿Y por qué? Pues porque se dejó cortar el cabello. No, porque rompió sus votos. Él era un nazareo y como nazareo tenía votos y ya había roto muchos votos. El corte de cabello fue la gota que derramó el vaso. Él negó completamente su compromiso con Dios, se rompió su relación con Dios y ya se acabó la fuerza que emanaba del Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros rompemos esa relación con Dios, cuando no tenemos la posición de hijos, difícilmente vamos a ser escuchados.
no va a ser escuchada ninguna petición. No va a ser escuchada la acción de gracias. Por eso, perdón el comercial, pero ahora que vienen las fiestas navideñas y las decembrinas y todo eso, y toda la familia se une y a veces para darle gracias a Dios, la oración de acción de gracias tampoco va a ser escuchada si no hay una relación, si no hay una participación de la naturaleza divina. La única oración, acuérdense que vimos también que solo los extranjeros eran escuchados de una sola forma, y eran en el clamor, en la súplica. Entonces, cuando no tenemos nuestra relación con Dios, cuando estamos fuera de la posición, no es escuchada ninguna otra clase de oración más que la súplica y el clamor. En la súplica y el clamor de Sansón, Dios lo escuchó y le devolvió la fuerza. En la súplica y clamor del hijo pródigo, Dios lo escuchó y le dio la capacidad de regresar a casa. Y así, en la súplica y clamor de la sirofenicia, Dios la escuchó y le respondió para que su hija fuera sanada. Eso sucede con los extranjeros. Pero todas las demás clases de oración como estas, la acción de gracias, las peticiones, la intercesión, no es escuchada. Por eso es que nosotros no participamos de este tipo de eventos en donde vamos a unirnos todos y vamos a pedir por la paz mundial. No importa lo que tú seas, católico, mormón, judío, cristiano, vamos a unirnos. El tema es buscar la paz y que cada quien le pida a su Dios. Una, porque no nos mezclamos, porque la Biblia lo dice. Y dos, porque Dios al extranjero, al que no está en su posición de hijo de esa naturaleza divina, no escucha ninguna clase de oración a menos que sea la súplica y el clamor. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, cuando usted y yo, mire, este dato lo vamos a guardar ahí en lo profundo del alma para que Dios no quiera que nos suceda. Pero si en algún momento llegamos a caer de tal manera que nos llegamos a apartar del Señor, que llegamos a dejar las cosas de Dios y nos regresamos al mundo, mire, lo primero que sucede es que le empezamos a pedir a Dios casi como señales para ver si regreso, ¿no? Dios no oye esas peticiones. Pero cuando uno está en ese lugar, si nosotros llegásemos a caer en esa situación, podemos recordar que el clamor a Dios, Dios lo escucha. Dios escucha cuando le clamamos y podemos venir de regreso. Y aún así, también podemos aconsejarle a aquel que se ha apartado del Señor y que no sabe cómo regresar. No le podemos decir, mira, tú pídele al Señor, así como que, ay Señor, pues ya quisiera regresar. No, clama a Dios. Clama porque Él escucha el clamor del necesitado. Bueno, eso fue lo que estuvimos viendo. Ahora vamos a ver muchas cosas. Yo espero que, perdón que tengo el cronómetro, pero no tengo la hora. Vamos a tratar de terminar el tiempo, no vamos a tratarlo, vamos a terminar porque necesitamos terminarlo. Vamos a ver muchas cosas, le voy a pedir que esté muy atento. Recuerde que todas estas lecciones se las vamos a compartir. Ya hay varias que no les hemos dado en texto, en PDF, pero se las vamos a pasar, no se preocupe, todos los detalles se los vamos a pasar. En las lecciones viene un poco más de información para que usted pueda estudiarlo. Entonces vamos a ver muchas cosas del día de hoy, así que esté preparado para recibir abundante información y de la buena, ¿verdad? Segunda de Crónicas 6:20. Vamos a puntualizar el segundo punto de lo que estaba diciendo. El primer punto, ¿cuál fue? La posición. ¿Desde dónde, desde qué posición nosotros oramos? Oramos desde la posición de hijos. El segundo punto que vimos la clase pasada, hablábamos que un objetivo, un propósito por el cual oramos es para que el Señor nos escuche. No para que el Señor nos dé o nos haga lo que estamos pidiendo, es para que Él nos oiga. Entonces fíjese esta serie de textos que vamos a ver. Segunda Crónicas 6:20 dice:
El rey Salomón acaba de consagrar el templo y dice: que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho que pondrías allí tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo hará sobre este lugar. Y escucha las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos. Escucha y perdona. Fíjense, en 2 versículos, ¿cuántas veces vemos la palabra relacionada a que Dios oiga? En el versículo 20, lo primero que vemos es, Salomón es el que está orando. Y Salomón no dice: escucha la oración que el rey de Israel va a realizar. Él era el rey para Israel. Usted y yo tenemos algún título aquí en la tierra, madre, padre, etcétera. Pero para Dios somos siervos, para Dios somos hijos. Sí, el Señor nos considera príncipes de su reino, nos considera una nación de reyes y sacerdotes. Él es un título que nos atribuye, pero lo vamos a ver más adelante también, pero recuerde la posición es de hijo humillado. Entonces nosotros no podemos llegar con el Señor y decirle: mira, Señor, aquí está tu rey y sacerdote, el más consagrado de esta congregación. Aquí está tu príncipe, Señor. No. El rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra en ese momento, le dice al Señor: oye la oración que tu siervo hará sobre este lugar. Y escucha las súplicas de tu siervo, escucha las súplicas, oye la oración, escucha las súplicas, escucha tú desde los cielos, escucha 4 veces y perdona. ¿Sí? Ahora, vamos al siguiente. En el siguiente capítulo, 2 Crónicas 7:14, este es un verso muy conocido. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, la respuesta del Señor, fíjese, lo voy a volver a poner. 2 Crónicas 6, 20, 21 es la oración de Salomón. Y la oración de Salomón es: Señor, que cuando oremos, tú escuches y perdones. Bueno, luego en el capítulo 7 viene la respuesta del Señor que le da esta palabra a Salomón. Y le dice Dios a Salomón: y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré. Y le agrego: y sanaré. La respuesta de Dios siempre será abundante. No va a ser solo, Dios no va a responder lo suficiente. Dios va a responder abundantemente. Pero, fíjese cómo leímos la primera parte: un pueblo humillado que invoca su nombre, que busca su rostro y que se vuelve de sus malos caminos. Dice el Señor: entonces yo iré. Mire, porque es bien importante este tema, y mire, casualmente, en cualquier otro tema hemos estado llenos, ¿verdad? Aquí en la clase Corderitos. Y hoy es el auditorio más vacío en este día. ¿Por qué es importante? Porque vamos a romper ese pensamiento, déjeme decirlo así, ese pensamiento mediocre en el que yo siempre, es que soy vengo a pedirle a Dios de su misericordia y, ¿cómo decírselo? Ese pensamiento mediocre en el cual vamos a pedir, como la mujer sirofenicia, migajas, porque sabemos que no tenemos la condición de pedirle algo más a Dios. Entonces, regularmente, mire, cuando la gente cuando el pueblo de Dios no tiene el entendimiento de su palabra, es más, ora a Diosito, ¿verdad? Ay,
ay, que Diosito me oiga, ¿no? Fíjese, es como un grito desesperado de, ya, aunque sea que me des, como aquel muchacho o muchacha en la iglesia que se le está pasando el tren, ¿verdad?, en la vida y no consigue pareja y ya nada más dice, Señor, aunque sea de Benecer, y ya pasa un mes y dice, aunque sea solo cristiano, ya, ¿no? Así vamos por las migajas. ¿Sabe por qué regularmente preferimos ir por las migajas de la respuesta de Dios? Porque sabemos de las condiciones que Dios pone cuando Él va a escuchar. Pero lo importante es palabra dada, palabra recibida, y seremos juzgados por la palabra recibida. Lo que acabo de decir es que en la ignorancia Dios tiene consideraciones. Pero hoy usted y yo estamos ya conscientes de esta palabra y la estamos recibiendo. El Señor dice, yo voy a oír desde los cielos cuando se humille mi pueblo, cuando invoquen mi nombre y cuando se vuelvan de sus malos caminos. Entonces puede suceder que yo estoy muy enojado orando y diciendo, ay Señor, hermano de la iglesia que no, perdónalo tú, ¿no? Pero bueno, Señor, te pedimos por este culto, ya me olvidé de eso, ¿verdad? Y yo continúo como creyendo que el Señor, sí, hijo, ¿no quieres que toquemos ese tema? Está bien. ¿No? ¿Este otro lo podemos tocar? No, está bien. ¿Qué quiere mi rey? No, no es así, sino lo que necesitamos es entender y actuar. Yo entiendo, mira Señor, ve, estoy bien enojado, es más, le acabo de decir unas palabrotas al que se me cruzó. Sí Señor, perdóname, pero no voy a permanecer en ese acto. Y me puedo acercar orando. Bueno, déjeme avanzar más rápido. Entonces, a ver, estábamos diciendo, 2 Crónicas 7:14, cómo el Señor va a oír desde los cielos. Cuando nos humillamos, cuando le buscamos, invocando su nombre y nos volvemos de nuestros malos caminos. Ahí el Señor oirá. Bueno, luego los discípulos de Cristo, acuérdense que discípulos eran muchos, los elegidos eran 12, los elegidos para servirle con él, vivían con él, esos eran sus discípulos allegados que se convirtieron en los 12 apóstoles, pero discípulos eran muchos lo seguían y eran enseñados por él, pero los discípulos, los cercanos, le dijeron a Jesús, mira Señor, todos en ese contexto, todos los maestros tenían sus discípulos. Y hablamos de un contexto en el cual en la parte griega años antes y años después estaban filósofos tipo Sócrates, Platón, y de la parte judía estaban los rabinos muy conocidos como Gamaliel. Entonces, todos los discípulos eran enseñados por sus maestros. Y los judíos, cuando ellos oraban, hacían rezos. Eran como predicaciones enormes y esas las transmitían a sus discípulos y entonces, muchas gracias hermanos, entonces ellos ya aprendían a orar como sus maestros les enseñaban y resulta que Jesús, el Señor Jesús nunca se sentó con ellos a hacerlo porque Él más bien les enseñaba cómo Él oraba, ¿no? Pero los discípulos que estaban acostumbrados a que el maestro les enseñara una forma de orar, entonces en Mateo capítulo 6 el Señor les dice cómo, y les define cómo es la oración. Mateo capítulo 6 nos va a definir cómo es la oración y lo vamos a ver muy rápido. Dice así, cuando oréis, recuerde que son palabras de Cristo, esto es mandamiento, decreto, estatuto. Cuando oréis, no sean como los hipócritas. Entonces, quiere decir, fíjese, ¿cuál es el contexto de no sean como los hipócritas? Los discípulos le dijeron, Señor, los discípulos de Juan el Bautista fueron enseñados por Juan. Los discípulos de cada maestro que hay aquí en nuestro pueblo judío fueron enseñados por sus maestros.
Enséñanos a orar. Ok, una, no sean como los hipócritas. Entonces quiere decir que hay muchos discípulos que son hipócritas y hay muchos maestros que son hipócritas. ¿Y qué sucede con los hipócritas? A ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mire, ok, hoy en día nosotros no oramos en las esquinas de las calles. Sí oramos y nos ponemos de aquí, y pasamos al frente a orar, pero no es de que aquí estamos predicando y de pronto se pasa un hermano y dice, hermanos, voy a orar, ¿no? Y toma el micrófono. No, es una instrucción, es una delegación, no es esa la comparación, sino la comparación es que ellos se paraban y lo que querían es lo que dice el final de esa oración, para ser vistos por los hombres. Mira, hermano, usted sabe, por ejemplo, que todos los días, creo me parece menos los martes, en Guatemala hay una reunión de oración a las 6 de la mañana, ¿no? Se transmite por Facebook, por todos lados, ¿no? Y bueno, como hay hermanitos, desafortunadamente, que en sus redes sociales toman el screenshot, la foto de la pantalla del apóstol, y ellos se ven en el recuadro ahí, ¿no? Y publican diciendo, buscando al Señor de madrugada. Bueno, qué bueno que lo busque. ¿Para qué lo publica en una red? Publicarlo en las redes sociales es exactamente lo mismo a que usted afuera de su casa ponga un letrero. Así, ponga un letrero. Por ejemplo, si usted se enfermó del estómago y le dio ese síntoma de ir frecuentemente al baño y le gusta publicarlo en las redes sociales, es como si sacara a la ventana y pusiera un letrero y decía, tengo diarrea. Es lo mismo, ¿no? Cuando publicamos en las redes sociales. Bueno, perdón, hermanos, a lo mejor lo hacen con una intención distinta, pero es hipocresía. Y eso es lo que aquí dice el Señor. No andemos alardeando de eso. Bueno, ya me detuve y lo iba a decir en la siguiente diapositiva. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Nuestra recompensa, ¿qué dijimos que era? Que el Señor nos oiga. Pero ellos ya recibieron su recompensa, que los vean los hombres, que digan, mira qué orador. Pero tú, no los hipócritas, tú, cuando ores, entra en tu aposento. La primera instrucción, la primera es no seamos hipócritas cuando oremos. La segunda es, ten un lugar para orar. Ten un lugar para orar. Ten un lugar en donde puedas ir y tener una comunión con el Señor en secreto. Bueno, ahí dice, y cuando hayas cerrado la puerta, cuando no tengas distracciones, cuando no puedes tener estos momentos de oración. Yo entiendo a las mamás, pero no podemos tener este momento de oración y estar cuidando al chamaco latoso. No podemos tener este momento de oración y estar vigilando nuestro teléfono todo el tiempo. Bueno, vigilando nuestro teléfono, no importa si es todo el tiempo o no. No podemos tener este momento de oración y la televisión prendida, etcétera. Cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Fíjese esa palabra. ¿Por qué dice que está en secreto? Porque ¿sabe qué? Dios no está a la vista. O sea, podemos tener una clase de comunión de que yo voy caminando por la calle y decir, sí, Señor, y estoy orando y te estoy pidiendo por esto, te estoy pidiendo por aquello. Eso lo podemos hacer. Pero cuando vamos a tener una intimidad, hay que buscar a Dios. Y a Dios no se le encuentra simplemente abriendo la puerta. A Dios, algo que está secreto, se tiene que descubrir. Y algo que se tiene que descubrir, se tiene que profundizar. Entonces, si dice que en el aposento Dios está en secreto, entonces es algo que no está a simple vista y que nosotros tenemos que profundizar. Y luego dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, la tercera, no uséis, dice esta versión que es la Biblia de las Américas, repeticiones sin sentido,
como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Mire, a veces eso nos sucede. Pensamos que Dios oye, estructuras de oración. Alguien dijo, algún filósofo, que las palabras son el vehículo del pensamiento. Entonces, lo que tenemos en la mente es lo que expresamos. En teoría, las palabras deben de reflejar nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento es el resumen de lo que hay en nuestro ser, incluyendo nuestros sentimientos. Déjeme se lo explico de esta forma. A veces cuando nosotros carecemos de esa capacidad poética, ¿no? Aquí en México tenemos un dicho que dice que de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿no? A lo mejor últimamente ya no tanto, ¿no? Pero cuando carecemos de estas características poéticas, que es utilizar palabras correctas y estructurarlas de la mejor forma para pronunciarlas, cuando carecemos de eso, fíjese lo que le voy a decir. Luego encontramos en la música que un poeta, ya me está sonando a canción, ¿verdad? Nunca escribió. No. Luego encontramos en la música que los que producen estas canciones sí tienen esa capacidad de escribir poéticamente algo. Y cuando nosotros escuchamos eso, nosotros que solo decimos, sí, Señor, pues mira, pues no me siento bien. Pues ayúdame, Señor, porque pues no sé, pero pues no me siento bien. Bien poeta yo. Poema, el no me siento bien. ¿Ya? Y escuchamos un canto que dice, te necesito más que ayer, más que mi respirar, más que esta misma. Eso quería decir, Señor, eso. Pero yo no tengo esas palabras, porque dadas mi contexto simplemente no las tengo. Y alguien las dice y encuentro en sus palabras la salida de mi pensamiento y de mis sentimientos. Por eso entonces, cuando nosotros a veces somos muy dados a todo el tiempo estar escuchando las canciones y la música, es porque regularmente nosotros de forma personal nos es difícil darle salida a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Necesitamos agarrarnos de algo para poder salir. Por eso es bien importante, que ya me estoy desviando un poco, pero cuando estamos en la adoración, la música, las canciones lentas que tocamos aquí, las que van tranquilitas, así solemnes, para ese momento sublime en los que estamos adorando al Señor, pues son canciones que han hecho este tipo de personas, ¿no? De forma poética, que usan palabras y que nosotros regularmente no tendríamos, ¿no? Que en la mañana diríamos, no, Señor, pues ya que me desperté, te adoro, ¿no? Y otro dice, cuán grande es Él, y cuando el sol llegue a su cenit, y los ángeles, esas palabras no las tenemos nosotros. Entonces, cuando estamos en esos momentos sublimes, estos cantos nos ayudan a entrar en el modo poético. Pero luego el salmista dice, haz mi lengua como pluma de escribiente, bien ligero. Es decir, para ti, Señor, hazme poeta. Haz que mi lengua pueda elaborar estas frases, no rebuscadas, no que si usted le dice al Señor, ay, Señor, pues yo te agradezco por la vida, amén, ¿no? Y eso no lo escuche y el Señor prefiera toda una frase más elaborada, sino que la Biblia así dice, haz mi lengua como pluma de escribiente, bien ligero, es decir, rápido, fluido. Entonces nosotros necesitamos esa capacidad, pero lo que estamos diciendo, regresando a este punto, es no usar repeticiones sin sentido. A veces pensamos que por el mucho repetir algo y utilizar muchas palabras vamos a ser escuchados. Un ejemplo,
La Iglesia Católica lo que enseña con sus rezos. Ya repetir sin ningún sentido, pero mire, también en el mundo cristiano sucede eso. A veces estamos repitiendo lo mismo sin ningún sentido. ¿Y qué es sin sentido? No estoy considerando mis palabras, no estoy considerando las cosas que estoy diciendo. Es más, estoy diciendo cosas que no son bíblicas y las repito de todas formas. Por eso lo que hemos dicho es, y vamos a ver más adelante, que nuestra oración debe de ser de acuerdo a su voluntad. Y la primer revelación de su voluntad que nosotros tenemos es su palabra. Ya tenemos su palabra. Señor, es que yo no sé si tú quieras que fulanito se salve. Y pues no sé si orar por su salvación. La Biblia dice, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la salvación de todos es voluntad de Dios. Puedo orar por eso. Pero vemos también, es que, Señor, tú dices en tu palabra que por tu llaga fuimos sanados. Así que esta enfermedad que es del diablo y gripe, sal de este cuerpo decadente. Porque esa es tu voluntad. Pero en la Biblia encontramos que el apóstol Pablo decía, ya le rogué al Señor 3 veces, pero me dijo que no. Me dijo que mi gracia te baste. Mira, con todo lo que te he perdonado, ya cálmate. Y el otro se acordó, ¿verdad?, de cómo estaba ahí dirigiendo el asesinato de Esteban. Dijo, no, pues sí, ya, o sea, con ser perdonado es suficiente, con que me quiten otros males, esto me aguanto, Señor, ¿no? Entonces nosotros debemos de considerar todo eso. Y bueno, luego dice, entonces el versículo 7, otra vuelta, vamos al 7, dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles. Como los gentiles, refiriéndose, vamos a ponerlo en este momento, en este contexto, a aquellos que no conocen al Señor. Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Ellos se imaginan, o sea, lo están haciendo pensando que Dios los va a escuchar por lo que están haciendo. ¿Le ha tocado ir ahorita hacia el Bajío, viajar hacia el Bajío, por ejemplo, hacia Guanajuato, todo eso? Ahorita están las mandas y mandas ahí de las mandas ciclistas a Lagos de Moreno. Ya, usted sale a carretera y hay grupos y grupos en bicicleta pensando que van a ser oídos por eso. ¿Y sabe por qué lo hace? Uno puede pasar y decir, ¡ay, idólatras!, ¿no? Pero aquí dice, ellos se imaginan que van a ser oídos por eso, por su palabrería. Por tanto, dice el versículo 8, no os hagáis semejantes a ellos. Ay, no, Señor, yo ni de rodillas a la villa, ni en bicicleta a los lagos, ¿no? Nada de eso. Pero en el culto, en nuestra casa, podemos estar usando este tipo de condición, pensando que el Señor me va a escuchar porque me levanto a orar a las 6 de la mañana, oro a las 12 del día, oro a las 8 de la noche y pienso que el Señor me va a escuchar por eso. Y lo que vimos en Segunda Crónicas capítulo 6 y capítulo 7 es que el Señor va a escuchar porque me humille, porque busque su rostro, porque invoque su nombre y porque me vuelva de mis malos caminos. No por mis palabras, porque las palabras simplemente van a reflejar lo que hay en el interior. Entonces, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Aquí rompe con el que es que si no le digo al Señor que no tengo para comer mañana, a lo mejor no como. Y aquí la Biblia dice, el Señor sabe de lo que tiene necesidad. Él sabe las deudas que usted tiene. Él sabe las enfermedades que usted tiene. Mire, en mi pasado evangélico, antes en otra iglesia, estábamos en un grupo de intercesión ahí varios años y nos leían unas lecciones y unos libros y había una
que hasta la fecha yo sigo diciendo, bueno, ¿y cómo nos creemos todo lo que nada más vienen a leernos, no? Y que había un hombre que le decía al Señor que él quería ir a predicar a cierto lugar, pero no se podía transportar porque estaba lejos y solo podía ir caminando, y ya por su edad ya no podía seguir caminando. Y que oraba y oraba, y pasaron días, semanas, y el Señor no le contestaba. Mire, yo sé que usted ya está adoctrinado aquí, ya está finalizando Corderitos, cada domingo, martes recibe palabra, le va a dar risa lo que le voy a decir, pero así nos lo enseñaban a nosotros. Y, y él oraba y oraba hasta que dice este libro que un día este hermano se enojó, y es un hermano famoso que enseña de administración y de oración a nivel mundial, y no le voy a decir su nombre. Y que hasta un día que se enojó y le dijo al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad, ¿por qué no me das lo que te estoy pidiendo? No estoy pidiendo para mis placeres, no estoy pidiendo para mis deleites, es para tu obra, ¿por qué no me concedes eso? Y él dice que Dios le respondió y le dijo, es que no me has dicho de qué color la quieres, ¿no? La bicicleta. Hermano, sea específico en el pedir santo. Ay, Señor, yo oraba y oraba por mi hijo que estaba enfermo y se me murió porque pues no te dije qué enfermedad tenía, ¿no? Pues porque no le puse la mano aquí, ¿no? El Señor sabe de qué tiene necesidad usted y yo. ¿Quiere decir que no voy a orar por eso? No, quiere decir que no pensemos que por nuestras muchas palabras vamos a ser escuchados, sino que vamos a ser escuchados por nuestra posición, por nuestra actitud, por nuestras acciones y por cómo nos presentamos delante de Dios. Y aquí entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor y Él sabe de lo que tenemos necesidad, entonces yo llego y le digo al Señor, Señor, tú sabes que tengo esta deuda económica. Ya lo sabes, ¿no? Pero también sabes que es porque, pues por bruto yo, porque ando comprando cosas cuando no tengo el dinero y me ando endeudando. Y ya las deudas me llegaron hasta aquí. Entonces, yo sé que Él ya sabe, pero estoy poniendo de manifiesto mi reconocimiento ante esa situación. Entonces ahora, esa petición se va a convertir en un ruego. Porque es, Señor, tengo esta necesidad. Pero no solo esa necesidad, sino es lo que me merezco. Pues porque aquel que se endeuda, pues que pague sus deudas, ¿no? Pero cuando yo clamo a la misericordia de Dios, es decirle, clamar a la misericordia de Dios es para que Dios me dé algo que no merezco. Para que Dios me conceda algo que no debería de concederme. Dice el libro de Nehemías que el Señor no nos ha pagado conforme nuestras iniquidades merecen. Por eso nunca ocupemos aquel tema de Señor, mira, yo te sirvo. Señor, tú sabes que yo voy a la iglesia, tú sabes que yo oro y leo tu palabra, tú sabes que yo, por lo tanto, te estoy pidiendo que me concedas esto. No, ese es un hipócrita, según este pasaje. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de invocar su nombre, no de invocar nuestras acciones para recibir de Él. Entonces, bueno, déjenme avanzar porque ya nos quedamos un poco ahí y tenemos que terminar. Entonces dijimos, el resumen de todo este pasaje es, no por vanagloria como los hipócritas, oremos a nuestro Padre que está en secreto, es decir, que no está a la vista, que hay que buscarlo, que está más allá, que necesitamos invertir tiempo para la intimidad. No con palabrerías, no nos imaginemos que por lo que digamos, sin estar conectado a lo que pensamos y sentimos, vamos a ser escuchados, y nace de la necesidad. Mire, el apóstol Germán dice algo que al principio como que no, cuando lo escuché por primera vez no me cuadró. Y después dije, bueno, es que yo caigo en esos hipócritas, ¿verdad? Qué bueno que necesitamos aquí aprender ese último punto. Nace de la necesidad. El apóstol decía, si usted no tiene necesidad, mejor no ore. Dije, o sea, ¿cómo, pastor?
Sí, porque si no, usted no tiene necesidad, solo van a ser palabrerías. Y después dice, pero está raro eso de que no tenga necesidad. Porque aquel que dice no tener necesidades, pues es aquel que no necesita de Dios. Y siempre estaremos necesitados de Dios. Alguien más decía, nadie está tan cerca de Dios que no necesite más de Él. Entonces, la oración, sí, nace de la necesidad. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6, apúntelo para cuando alguien le diga que tiene crisis de ansiedad. Esta es la fórmula y el medicamento para una enfermedad nueva, bueno, no nueva, sino de la era moderna, que se llama TAG, trastorno de ansiedad generalizado. Por nada estéis afanosos. La palabra griega se traduce como ansiedad directamente. Antes bien, en todo lo que le produce afán, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Fíjese entonces que todas las necesidades son peticiones. Todas nuestras necesidades es una lista de peticiones que llevamos ante el Señor. Pero hay algunas peticiones que nos producen ansiedad. Hay algunas que nos producen estar afanados, preocupados, nerviosos. Esas, dice aquí, que hay que ponerlas delante de Dios mediante oración y súplica. Y súplica, mire, déjeme, se lo enseño con el esquema que teníamos para que se acuerde. Acá está, súplica. La palabra griega hanar puede traducirse como súplica o pedir piedad, misericordia, y se refiere a pedir algo con humildad y sumisión. Alguien que suplica es alguien que humildemente y sometido está pidiendo al Señor. Entonces, decimos, con oración y súplica, mediante oración y súplica con acción de gracias. La acción de gracias acompaña a nuestra súplica porque es nuestro acto de fe. Te agradezco, Señor, porque lo que vaya a suceder, ya lo estoy poniendo en tus manos. Y lo que suceda es tu voluntad. Está en tu plan, lo acepto. Gracias porque sé que escuchas la acción de gracias. Entonces, oración, súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Luego fíjese, Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, como usted y yo, habiendo ofrecido, y fíjese cómo ofrecía a Cristo, oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Este es un cierre para el cómo ser escuchados. ¿Por qué fue oído? Porque en su clamor gritaba mucho, porque en su llanto lloraba mucho. Fue oído a causa de su temor, del temor de Dios. Ese es el temor reverente. Uno es escuchado por todo lo que ya hemos estado diciendo y el temor reverente. Entonces, fíjese la diferencia. Hay peticiones que nosotros tenemos que necesitamos convertirlas en súplicas, ¿no? Es decir, llegar de una forma humildes, sometidos. Señor, no lo merezco, no lo merecemos. Mira, yo sé, Señor, que esto, pues yo me lo busqué. Mira, tomé malas decisiones, pero te suplico nos ayudes. Mira, me metí en este problema. Muy rápido le digo, mire, una vez, y aquí está mi mamá que no me dejará mentir porque ella tuvo que poner el billete en ese tiempo. Yo andaba en una situación ahí medio difícil, económica, y me ayudó y me prestó dinero. Eso de me prestó suena raro, ¿verdad? Porque nunca le pagué, ¿verdad? Entonces me dio dinero, ¿verdad?, para comprarme un carro. Y me compré un carro. Y yo oraba y le pedía al Señor que me lo diera de una forma. El punto al que quiero llegar, déjeme, voy directo. Me compré el carro. Y como me lo compré fuera de la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque yo le pedí ciertas cosas al Señor y pues no se daban esas cosas. Y yo me aferré y compré el auto que yo quería, no el que el Señor me iba a mostrar. Entonces, y me salió malísimo el carro, pero malísimo. Me dejaba tirado, en la carretera me dejó tirado 2 veces, y le metíamos dinero y dinero. Y bueno, llegó el momento en que tuve que suplicarle a Dios y decir: Señor, reconozco, me equivoqué. ¿Puedes, Señor, arreglar lo que yo hice mal? No, y si tengo que vivir con esto, pues bueno, nada más te pido sabiduría porque estoy bien enojado, no contigo, sino con mis decisiones. Puedes, Señor, ayúdame, porque sí reconozco que me equivoqué. Y el Señor, en su misericordia, dice el apóstol Sergio, nos corrige la plana. ¿Ya lo hiciste mal? Entonces el Señor puso en mi corazón: véndelo. Ese carro, hace muchos años, lo compré. Nada más le digo los montos para que vea la diferencia. Lo compré en 75,000 pesos. Me parece que era como el 90 y algo. 1990 y algo. Y me costó 75,000 pesos. Lo tuve que vender en 35,000 pesos. Y cuando lo vendí, sentí que un alivio en mi corazón y yo dije: el Señor me liberó. A pesar de que es una pérdida, el Señor me liberó de mis consecuencias. Entonces, una petición se vuelve una súplica, pero una súplica también se debe de convertir en un clamor. Y un clamor, entonces ya es el otro tipo de oración. El clamor entonces es aquel que nosotros elevamos a Dios de una forma, digámoslo así, las traducciones lo dicen así, de un grito desesperante. Mire, ¿sabe la evidencia de cuando un hijo de Dios, cuando una persona es hijo de Dios, a cuando simplemente es por religión heredó y le llama al Señor Padre? Dice la Biblia que los hijos de Dios claman: Abba, Padre. Entonces, si una persona está en una necesidad y de pronto nos escuchan orar aquí, dicen: ay, yo quiero que oren por mí, ¿no? Sí, yo quisiera que oren por mí porque ellos en su casa no pueden orar como a lo mejor nosotros oramos, que de pronto levantamos las manos, cerramos los ojos y decimos: Padre. Ay, no. Usted está medio loco, pero como que sí es efectivo. Ore así por mí, ¿no? Entonces, el clamor es una petición elevada a suplicar, es decir, con humildad, sometidos, pero elevándola a un grado más al decir: tengo que clamar a la misericordia de Dios. Y el clamar a la misericordia de Dios es: no merezco lo que estoy pidiendo, no merezco eso. Mire, un hijo alejado del Señor se alejó porque él quiso. Señor, lo pongo delante de ti para que lo traigas de regreso. Yo confío en que tú lo traerás porque tu palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Ya oré para que el hijo regrese. Esa es una petición. Pero cuando yo clamo: Señor, y levanto mi llanto, mi clamor, y digo: Señor, él se lo merece. Y a lo mejor se merece ya las consecuencias de su pecado. Y a lo mejor él se alejó por mi culpa y por eso todo está así. Pero clamo a tu misericordia. Clamo a que tengas bondad sobre nosotros que no la merecemos. No merezco que nos contestes eso, pero clamo, Señor. Y ese clamor, aquí dice que Cristo así oraba. Pero nosotros ya somos de la nueva era de cristianos y decimos: no hay por qué esforzarse tanto, hermano. Dios no está sordo, dice, no. Y los de esta generación dicen: sí, pero tampoco es nervioso para oír los gritos de sus hijos. Entonces, nuestro clamor, mire, y se lo vamos a dejar de asignación esta semana. En la lección le vamos a entregar distintos casos de oración, pero le vamos a dejar
de asignación, así que tomen nota los que están en Corderitos. Vamos a buscar 3 oraciones no contestadas. Simplemente, y vamos a describir por qué no fueron contestadas. Y luego vamos a buscar 3 oraciones que sí fueron contestadas y vamos a escribir por qué sí fueron contestadas. Por favor, yo le voy a pedir que le eche un poquito de ganas y va a decir, no, es que el Señor oró y se multiplicaron los panes. ¿Por qué fue contestada? Pues porque era el Señor. O sea, estamos hablando de la posición desde la cual nosotros oramos, de la actitud que nosotros debemos de tener para orar. Y si puede, hermano, son puntos extras para su examen final. Ándele, si va a haber examen final. Son puntos extras, ¿eh? Sí, y sí, se vale, le voy a agregar puntos extras. Si me pone en esas 3 oraciones contestadas, ¿qué clase de oración fue? ¿Fue una súplica? ¿Fue un clamor? ¿O fue simplemente una petición? Entonces repito, 3 oraciones no contestadas y vamos a escribir por qué no fueron contestadas. ¿Quiere que le ayude con una? Para que vea cómo son, pero obviamente que si le ayudo con esa ya no la va a poder utilizar. Mire, no es una oración, sino le voy a dar un parámetro. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces, a los que hacen el mal, aunque oren, el Señor no los oye. ¿Recuerda lo que acabamos de explicar? Entonces es que alguien que está alejado del Señor, que alguien que está haciendo el mal, que alguien, un extranjero que no tiene a Cristo en su corazón, puede orar, pero solo una clase de oración va a ser escuchada de él, y esa va a ser el clamor, el que clame misericordia. Sus peticiones no van a ser escuchadas, sus acciones de gracias no van a ser escuchadas. Mire, por ejemplo, tengo 3 minutos todavía y le platico muy rápido. Luego vamos llegamos a ir en algunas ocasiones a los centros de rehabilitación. Y bueno, hay algunos hermanos que tienen esta práctica de, pues vamos a cantar unas alabanzas y vamos a ponerlos a alabar y a adorar y pues a los muchachos o a las muchachas que son drogadictos, alcohólicos y todo eso. Y aparentemente se ve bien, se ve bonito, ¿no? El que personas así estén pues cantando y adorando, ¿no? Y en alguna ocasión, a mí regularmente, entre mis hijos y mis compañeros ministros, luego me dicen que soy el aguafiestas, ¿no? Es más, hasta mis jefes también me decían así. Y yo una vez así dije, oye, ¿sabrán lo que están haciendo estos muchachos? O sea, aquellos que ya le entregaron su vida a Cristo, pues bien, ¿no? Pero los demás, ¿sabrán lo que están haciendo? ¿Sabrán a quién le están cantando y adorando? ¿Saben lo que están haciendo? Porque si no saben lo que están haciendo, pues así canten esto o canten las canciones que a ellos les gustan, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Es decir, Dios no oye las oraciones de muchos, aunque oren, aunque usen sus palabrerías. Entonces, bueno, ese es un contexto de las oraciones no contestadas. Otro contexto, ¿no? De las oraciones sí contestadas. Acuérdese, el tema es una persona le pide al Señor de alguna forma, recibe la respuesta de Dios, de esos van a ser 3, ¿no?
3 ejemplos de 3 personas que oraron, recibieron la respuesta, y puntos extras va a ser el que señalen el tipo de oración. Regularmente van a ser clamores, porque cuando uno está muy necesitado es que clama a Dios. Pero mire, la Biblia enseña, y por eso a veces el Señor nos deja en una situación de necesidad, porque solo así uno clama. Porque cuando está todo, cuando hay vacas en los corrales, cuando hay vides, cuando hay todo, uno pierde la humildad. Uno pierde la capacidad de humillarse ante Dios y de mostrarse necesitado. Señor, yo no soy como todos estos que nada más se la pasan pide y pide. Es más, yo no tengo nada que pedir. Yo vengo a agradecerte y a cantarte estos poemas. Mire, la acción de gracias es la entrada, pero al final la Biblia dice que los pobres en espíritu verán a Dios. Entonces dijimos, el Señor habita en lo secreto. Para llegar a lo secreto, para encontrarse con Dios en lo secreto, hay que mostrar nuestra necesidad de Dios. Hay que mostrarnos necesitados. ¿Quién se muestra necesitado? El que no oculta, el que no es orgulloso. Mire, a un hijo, uno que ya tiene hijos grandes, uno los ve así todos desencajados y uno le dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Te pasa algo? No. ¿Estás bien? No. ¿Sí? ¿Cómo van las cosas? Bien. Cuando regresan de la escuela, ¿cómo te fue? Bien. Ni pronunciar bien, ¿ya? Bien. No quieren mostrarse necesitados. Si el Señor se aparece aquí, mire, ahorita yo puedo decir, alguien está necesitado aquí, y algunos van a decir, bueno, así, no, la mitad. Pero si el Señor Jesús se apareciera en este momento y dijeran, vengan a mí los necesitados, mira, hasta la silla se avientan los unos a los otros, quítate que ahí te voy. ¿Y por qué? Porque ante la grandeza del Rey uno ve su bajeza. Quiere decir que cuando yo no visito en lo secreto a ese Rey, entonces no veo mi bajeza. Y mi orgullo y mi ego empiezan a subir. Pero cuando yo frecuentemente voy a lo secreto y veo cara a cara a ese Dios, me doy cuenta de mi bajeza. Él me muestra, mira tú que te crees esto, mira tú que te crees lo otro. Mira, recuerde por último, cerramos en este minuto. Un profeta dijo, inmundo de labios soy. ¿Se acuerda? Isaías. Y uno dice, oye, pero era profeta. Si usted y yo nos ponemos al lado de ese profeta, si ese era inmundo de labios, imagínense en qué categoría nos pondrían a nosotros, ¿no? Entonces, al ver la grandeza del Rey, se evidencian todas mis bajezas. Pero cuando yo no frecuento al Rey, cuando yo no voy a lo secreto, cuando yo simplemente tengo mi vida común, pues pienso que mis necesidades solo son comer, beber, dónde vivir y alguien a quien amar, diría alguien más. Pero cuando yo frecuento al Rey, al Padre que está en lo secreto, y yo llego hasta su presencia evidencia en mí. Decía Charles Spurgeon, si alguien habla mal de ti, da gracias a Dios. Porque si realmente dijera las cosas malas que pasan por tu mente y tu corazón, quedarías muy avergonzado. Entonces mejor deja a los que hablen mal de ti, que te vistes mal, que estás gordo, que estás flaco, lo que sea. Eso es superficial. Pero eso sucede cuando yo no frecuento al Padre en lo secreto. Por eso el Señor decía, estos son hipócritas. Porque aquel que se levanta a decir, yo ayuno, yo oro, yo esto, yo aquello y todo, es porque no ha ido y se ha parado delante del Padre. Porque el que se para delante del Padre, lo único que puede hacer es humillarse. Porque el Padre es sobre todos. Entonces, ya tiene sus tres ejemplos para oraciones no contestadas.
3 ejemplos para oraciones contestadas, puntos extras y nos ponen de cada oración contestada, no de las no contestadas, ¿verdad? De las contestadas, qué clase de oración es. Le repito el esquema por si no le tomó la fotografía o lo que sea. Aquí está, dijimos acciones de gracias, peticiones, súplicas, ruegos, clamores, intercesiones y gemidos. Amén y amén. Vamos a orar para dar gracias por la oración. Mire, hace mucho tiempo, así en lo que nos preparamos para orar, con el grupo de jóvenes hicimos un drama, les llamábamos. Hoy es como una pequeña obra de teatro en el que simulábamos que se moría la oración. Entonces varios jóvenes pasaban, pusimos un ataúd ahí en medio de la iglesia y pasaban y decían cosas, y sí, es que pues yo no la conocía mucho porque pues a mí me gustaba más cantar y así, ¿no? Y uno de los muchachos, un amigo mío que en paz descanse, pasó y como se puso nervioso, se puso a orar. Y el ejemplo era que ya no había oración, ¿no? Y él estaba orando porque la oración ya no estaba. Y así, bueno, esa confusión se da con nosotros cuando nuestras necesidades tienen bloqueada nuestra mente. Y lo que pensamos, volvemos al punto que decíamos en Mateo capítulo 6, que imaginamos que por nuestra palabrería seremos escuchados. Pero cuando nosotros recordamos delante de quién oramos, entonces ahí es en donde le ponemos orden a nuestra oración. Así que oremos. Padre, te agradecemos enormemente el que hayamos podido cerrar esta lección acerca de la oración, de cómo abrir los cielos, de cómo entender cuando tú escuchas una oración y cuando tú no escuchas esas oraciones. Gracias te damos, Señor, porque el día de hoy hemos entendido a través de tu palabra que no es por nuestras palabras que seremos escuchados, es por nuestra posición, es por nuestra humildad, es por nuestro reconocimiento de nuestra necesidad de ti, es por nuestra súplica y es por ser hijos de Dios. Y es porque invocamos tu nombre en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque el objetivo de estas enseñanzas es que nosotros crezcamos, que nosotros seamos un pueblo entendido, no un pueblo que crece de manera rápida y simplemente de manera burda, sino que seamos un pueblo que crece, como dice tu palabra, en el conocimiento de Cristo y en su relación contigo. No queremos ser cristianos de relaciones de domingo. Hoy entendimos que necesitamos un aposento en nuestro hogar, un lugar donde cada uno de nosotros pueda tener intimidad contigo, donde podamos cerrar una puerta, cerrar la puerta física o cerrar la puerta de distracciones, cerrar la puerta de tentaciones y podamos comunicarnos con el Padre que está en lo secreto, descubrir al Padre que está en lo secreto, encontrarnos con el Padre y al encontrarnos contigo podamos decir como aquel hombre Jacob que te vio cara a cara y dijo: no me iré de aquí hasta recibir la bendición. Ayúdanos a ser un pueblo de oración. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que sepa buscarte, que anhele buscarte. Ayúdanos a ser un pueblo que sea agradecido contigo, que no solo traigamos nuestra lista de peticiones, sino como dice tu palabra, con oración y súplica y acciones de gracias, podamos presentar nuestras peticiones delante de ti. Ayúdanos a ser entendidos, a ser sabios. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a no dejarnos llevar, Señor, por el ímpetu de la religiosidad, por la vana palabrería o por nuestra ansiedad y nuestras necesidades que nos consumen, sino ayúdanos a recordar lo que hemos aprendido de tu palabra y presentarnos delante de ti, que tú eres un Dios que escucha, que tú eres un Dios que oye, y que tu palabra dice que tú oyes y desde los cielos respondes. Ayúdanos, Señor.
y te damos muchas gracias. Gracias por escucharnos y gracias. Yo te pido que bendigas a mis hermanos que han escuchado y a aquellos, Señor, que van a preparar sus tareas para entregar en esta semana. No solo que puedan cumplir, sino que ellos a través de esta investigación en tus escrituras aprendan, puedan descubrir nuevos secretos, les sean reveladas cosas y sobre todo que ellos puedan entender, les sea revelado el por qué sus oraciones, algunas no han sido escuchadas, y el cómo tienen que presentarse para que sus oraciones, en específico algunas, sean escuchadas. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias por todo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a tomarnos